Hola, mi nombre es Judith Ackerman y voy a hablar de transición de pacientes a centros de cardiopatías congénitas del adulto. Está funcionando en nuestro país. Como introducción, los adultos con cardiopatías congénitas tienen mayor riesgo de mortalidad. Además de los predictores de mortalidad conocidos, tenemos el problema de que estos son difícilmente modificables, pero sin embargo la adherencia al seguimiento, que es un predictor fuerte e independiente de una mejor supervivencia, es donde eso podemos nosotros trabajar. Sabemos que la pérdida de seguimiento al momento de la transferencia pone a los pacientes en riesgo de presentar complicaciones de su enfermedad, comorbilidades y necesidad de cuidados urgentes por descompensaciones. Además, una brecha en la atención entre el último control pediátrico y el de adultos se asoció a una necesidad 3 veces mayor de intervención quirúrgica por cateterismo dentro de los 6 meses cuando ocurre en más de 2 años. Sabemos entonces que los adultos que son seguidos en centros especializados presentan una mejor evolución, pero la atención integral tiene que ser hecha por especialistas. Tienen complicaciones comunes a largo plazo que dependen de la evolución natural, así como específicas de las reparaciones quirúrgicas. Y, además de todas las conocidas, sabemos que estos pacientes pueden presentar complicaciones relacionadas con enfermedades sistémicas y entonces vemos la complejidad del paciente que tenemos que transicionar, que tiene que pasar de un hospital pediátrico, donde venía muchas veces acompañado, poco conocedor de la cardiopatía, a un hospital de adultos donde tiene que ser absolutamente independiente. Y nosotros tenemos que poder guiarlos sin tener miedo de que algo les vaya a pasar, que efectivamente no se pierdan del sistema y que nosotros no nos quedemos preocupados de por vida. Entonces, el proceso de transición es un proceso progresivo del movimiento de todos los registros médicos del paciente, un trabajo con su familia, con el paciente, para que pueda pasar del centro de atención infantil al centro de atención de adultos. La transferencia es el evento, es el momento del traspaso del paciente y sus registros médicos. La transición como proceso, que es multidisciplinario, requiere de un conocimiento del adolescente sobre su enfermedad cardíaca y habilidades de autogestión y autodefensa necesarias para el manejo de una enfermedad que es crónica y de por vida. Es un proceso continuo que comienza en la adolescencia temprana, continúa más allá de los 18 años y es independiente de la complejidad del defecto cardíaco. Se recomienda que sea en un plazo flexible y que continúe más allá de la transferencia. Esta es la imagen que nosotros tenemos, que hay una primera etapa que hoy comienza en vida fetal de seguimiento por el cardiólogo infantil, una etapa de transición y después un tiempito que lo sigue el cardiólogo de adultos. Pero esto es lo más parecido a la realidad. Una corta etapa que comienza en vida fetal, que tiene muchas intervenciones, que es muy cuidada con muchos especialistas, una etapa de transición y después una larga etapa de adultez. Entonces pasamos de una enfermedad infantil potencialmente mortal en algunos casos a una enfermedad crónica del adulto. Y en este ciclo de vida tenemos que ocurre, como dijimos, esta primera etapa de muchas intervenciones, una segunda etapa que suele ser silente, pero que se adquieren hábitos que pueden no ser beneficiosos, que esté el embarazo o el parto en caso de las mujeres, y después sí una etapa de mayor cronicidad. Entonces tenemos que ante los avances en la cardiología infantil, en los tratamientos, en el diagnóstico, el crecimiento fue exponencial de los adultos con cardiopatías congénitas al tal punto que superan a la población pediátrica. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre un total de 2,4 millones de cardiópatas congénitos, 1,4 millones son adultos, el resto son niños, y además como la supervivencia a los 18 años es del 90% en los niños con diagnóstico de cardiopatía severa, tenemos que este número es creciente. Entonces, hoy estamos cursando la cardiología infantil la tercera edad, porque el primer procedimiento quirúrgico fue ya hace 82 años, sobrevinieron un montón de avances y el primer cateterismo terapéutico fue hace 55 años. Y tenemos que hoy nuestros pacientes pueden tener procedimientos que hoy ni siquiera se realizan y nosotros tenemos que conocer. Entonces, los adultos presentan como una morbilidad relacionada con la evolución de la patología, secuelas de las reparaciones, y tenemos que saber que las cirugías son reparadoras, no correctoras. Entonces, como no hay cura, solo reparación, los pacientes requieren un seguimiento de por vida. Incluso en los defectos simples, donde la importancia y la transición y transferencia también son importantes. Este es un relevamiento en 96 centros de Europa, en los cuales buscaron los indicadores de calidad para clasificar los centros según su buen o mal desempeño en transición y transferencia. Para la transición, vieron que tienen que tener un programa, que tienen que contar con un especialista, ofrecer educación a los jóvenes, tener un protocolo escrito, un periodo de transición flexible e iniciar la transición en menores de 16 años. Para la transferencia, que sea estructurada, que se transfiera a todos los pacientes, que ofrezcan citas conjuntas, que tenga un periodo flexible y que se entreguen y se reciban los registros médicos. Este es un relevamiento en 360 pacientes en un centro pediátrico de Toronto, donde vieron la pérdida del seguimiento hasta casi un 50% a partir de la transferencia, con un 7% que no recibió ni siquiera ningún tipo de atención médica posterior. Y vieron que el mayor conocimiento de la enfermedad, mayores habilidades de desarrollo personal, llevaron a mejores niveles de bienestar y calidad de vida.
Con respecto a la evaluación de la enfermedad, lo que vieron es que la mayoría sabía el nombre de la enfermedad y los medicamentos, pero muchos no conocían los efectos adversos, la repercusión del consumo de sustancias en su enfermedad cardíaca, pero lo fundamental, 1/3 de las pacientes de sexo femenino no sabía si era seguro cursar un embarazo. Acá vemos cómo va cayendo la sobrevida en relación a la falta del seguimiento, es decir, de las consultas a las cuales no concurren, y tenemos que justamente esa falta de seguimiento fue un predictor de mortalidad. Esto fue en 4.461 adultos con cardiopatías congénitas en un seguimiento que se hizo. Respecto del embarazo y las cardiopatías congénitas, se hizo un estudio en 1.938 de embarazadas con cardiopatías congénitas, se vio que hubo 16% de complicaciones, insuficiencia cardíaca y arritmias, y se encontraron 10 predictores de complicaciones, 5 generales, 4 específicos y 1 que estaba relacionado con la atención al embarazo, que era el embarazo justamente no controlado. En este otro estudio, que tenía un 23% de cardiopatías congénitas, se hizo un seguimiento por un equipo de cardioobstetricia para ver en qué medida mejoraba la evolución de las pacientes. Se vio que sí, pero tuvieron una muerte que es un paradigma para nosotros, que es un síndrome de Eisenberg en el ductus. Se escapó al primer control en el cual había que cerrarle el ductus y diagnosticó el síndrome de Eisenberg, no se contraindicó el embarazo. Respecto del desarrollo neurocognitivo y las cardiopatías congénitas, es fundamental saber que existe una relación, ya sea por factores del paciente o comorbilidades, que hay un riesgo de demencia aumentado, que hay factores de riesgo para el deterioro neurocognitivo y que además el 80% de los adultos con cardiopatías congénitas además tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad arterial coronaria. Para poder responder a qué ocurre y si está funcionando en el país, acá hay un relevamiento en Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, provincia de Buenos Aires, Corrientes, que trabaja en red con Chaco, Formosa y Misiones, y algunas ciudades del sur argentino. Lamento a quienes no pude contactar para hacer el relevamiento, además de 10 centros de capital y 4 de Gran Buenos Aires. Como dentro de lo que es el interior hay dos grandes perfiles, que son los centros que realmente pueden resolver todo, y hay incluso uno de esos centros que tiene un registro nacional de cardiopatías congénitas, y después hay centros que solamente cuentan con un cardiólogo infantil y que hace el seguimiento clínico de los pacientes, pero tiene que derivar todo. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos niveles de centros? Que si bien no hay un proyecto escrito, hay una estructura y hay una respuesta para el adulto, al menos para intentar contenerlo. Hay hospitales generales u hospitales pediátricos con un hospital general cercano. Es el mismo personal de salud que está involucrado en el seguimiento pediátrico, la transición y la transferencia. No les dan el alta, los siguen atendiendo. Todos se conocen, teniendo una relación 1 a 1, muchas veces incluso con un gran contacto telefónico. Y transfieren pacientes desde ellos mismos, desde centros con convenios, desde los cardiólogos de adultos que no saben cómo manejarlo, o por ejemplo le piden un estudio como un ecocardiograma, que es la puerta de entrada al sistema de seguimiento de adultos, y la consulta espontánea ante complicaciones o síntomas. ¿Y hacia dónde? Bueno, los centros que tienen poca resolución lo derivan a centros de mayor complejidad, ya sea en el interior o en Buenos Aires, o pueden hacer un seguimiento conjunto clínico con el cardiólogo de adultos para descomprimir un poco también la demanda. La pérdida de seguimiento no es tanta desde que iniciaron los diferentes proyectos de cardiopatías congénitas del adulto, tienen mucho contacto con los pacientes, telefónico, apoyo a asistencia social, incluso en un caso es muy llamativo, trabajan para mejorar la accesibilidad y los problemas se relacionan con el entorno social, la accesibilidad limitada también por la pandemia. Problemas comunes que atraviesan a todos, fundamentalmente la pandemia que atravesó todos los proyectos en seguimiento, y fundamentalmente también de que todo depende de quiénes son los involucrados. Hay mucho de trabajo a pulmón de cada uno, más que una respuesta institucional. Hay carencia de interconsultores en muchos casos o resistencia de los profesionales de adultos a atender a los adultos con cardiopatías congénitas. Respecto de Capital y Gran Buenos Aires, hay un relevamiento de los 3 hospitales pediátricos, de 3 hospitales generales de Capital Federal y de 4 instituciones privadas, y en el caso de Gran Buenos Aires también de instituciones privadas y públicas. Como perfil tenemos el hospital pediátrico con la gran limitación en la atención, más que nada por la internación, estudios complementarios, especialidades. Los hospitales generales hay dos tipos, los que tienen la atención integral para el adulto con cardiopatías congénitas y aquellos que tienen una gran limitación y tienen que derivar realmente a todo porque no tienen capacidad para tratarlos. Y los centros privados relevados todos tienen programa para adultos con cardiopatías congénitas. Respecto de transición y transferencia, si bien no hay un programa escrito, también hay una respuesta del personal de salud, no siempre lo institucional acompaña. Cuando hay transición comienza en un periodo variable entre los 14 y 18 años, siempre flexible por necesidad, y no hay de regla una atención conjunta, pero suele haber buena comunicación, salvo algunas excepciones. ¿Desde dónde transfieren? Bueno, desde ellos mismos por transferencia o convocatoria, llaman para que los pacientes no se pierdan. Los centros de menor complejidad derivan entonces a Buenos Aires o lo que Gran Buenos Aires, y de los hospitales pediátricos también.
Después hay una transferencia obligada, por ejemplo, por el fallecimiento del médico que los seguía, o la consulta espontánea ante complicaciones después de un largo periodo de mal seguimiento, ya sea por un cardiólogo de adultos que no comprendía la cardiopatía o sin seguimiento. Las dificultades tienen que ver con lo institucional, el paciente y su entorno y el personal de salud. Respecto de lo institucional, el que se reconozca, o sea, el no reconocimiento de esto como especialidad, que no haya un lugar físico, muchas veces se comparte lugar, espacio, consultorio, recurso humano y materiales. En lo material hay lugares que incluso la limitante para resolver es el girocama y que no lo pueden resolver, o a veces es el mobiliario que no se adapta, el brindar accesibilidad y la posibilidad de hacer estudios complementarios. Del paciente y su entorno es del poco conocimiento de la enfermedad, muerte o ausencia del cuidador, pérdida de registro, negación de la enfermedad, dificultad de la adaptación al ámbito de seguimiento nuevo. A veces la complejidad de la patología en sí ya es un problema y a veces que hay una consulta solo motivada por una preocupación socioeconómica, como ocurre con las pensiones. Respecto del personal de salud, la resistencia o falta de interés o idoneidad y la falta de especialistas que acompañen la complejidad de este seguimiento. Entonces a veces hay transferencia frustra que hace que el paciente incluso pueda regresar al hospital pediátrico, pero tanto el registro de los pacientes como la telemedicina son una luz que nos pueden iluminar. Hay una gran población de pacientes que nos está llamando, que nos requiere, y para ellos las siguientes consideraciones. Las mejoras en la atención en los niños ha generado una población creciente que hoy es mayor que la pediátrica. El periodo más largo de seguimiento es la adultez, no la infancia, aunque las intervenciones sean más en la infancia. La respuesta institucional del sistema no es acorde a esta realidad. Y no hay una especialidad validada para el seguimiento de adultos con cardiopatías congénitas ni un reconocimiento institucional de esta necesidad. Hoy recae todo en el esfuerzo individual de aquellos que se preparan y lo asumen. La transición y transferencia están presentes, pero se hace como se puede, y estamos en una larga etapa fundacional que nos exige tomar postura, unirnos en esta problemática, que no es solo nuestra, sino internacional, y nos obliga a dar una respuesta para que los pacientes no solo tengan sobrevida, sino una buena calidad de vida. Muchísimas gracias.